¿Sabías que hay errores silenciosos que no destruyen tu vida de golpe, pero la desgastan en silencio, día tras día? Los estoicos lo entendían bien. No se trata solo de lo que haces, sino de lo que dejas de hacer por costumbre, por miedo o por comodidad. Hay actitudes que una mente verdaderamente sabia jamás permite, no por orgullo, sino por dignidad. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en dinámicas que sabes que te hacen daño, pero no sabes cómo salir? ¿Has aguantado por costumbre, por no decepcionar, por no estar solo? No estás solo. Incluso Marco Aurelio y Séneca hablaron de estos errores invisibles, que poco a poco nos alejan de nuestra esencia. En este video, te revelaré 12 cosas que una persona inteligente y estoica nunca hace. No son mandamientos, son liberaciones. Cada una de estas claves te ayudará a recuperar tu claridad mental, a soltar lo que no suma y a vivir con la fuerza tranquila de quien ya no se traiciona. Quédate hasta el final, porque la última actitud puede ser la que más te ha limitado, sin que lo supieras. ¿Listo para empezar a pensar diferente, actuar diferente y vivir con más sabiduría interior? Guardan silencio cuando la emoción gobierna. ¿Alguna vez dijiste algo de lo que luego te arrepentiste, solo porque estabas herido o frustrado? Ese impulso de responder, de soltar lo primero que arde en la garganta, como si hablar aliviara el dolor. Pero lo cierto es que, en esos momentos, no hablamos desde la sabiduría, sino desde la herida. Por eso, las personas verdaderamente sabias y profundamente estoicas eligen el silencio cuando las emociones los sacuden. No porque no sientan, sino porque comprenden que no todo lo que se siente debe decirse, y mucho menos en el momento en que quema. Marco Aurelio lo expresó con firmeza. La mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Y esa frase, tan breve como potente, nos recuerda que reaccionar desde la rabia o el miedo es entregar el timón de nuestra conducta. Guardar silencio en medio de la tormenta emocional no es reprimir, es decidir, es dar un paso atrás para recuperar el centro y desde ahí responder con claridad o simplemente no responder. Muchos creen que hablar sin filtro es autenticidad, pero a veces esa sinceridad solo es caos disfrazado. Séneca decía: mientras enseñamos, también aprendemos. Y en el silencio voluntario, aprendemos más de nosotros que en 1000 discusiones. Callar no es debilidad, es autocontrol, es respeto por uno mismo. Porque cuando hablamos desde la herida, no construimos, desgastamos, no acercamos, alejamos. Recuerdo la historia de un maestro zen. Uno de sus discípulos, enojado por una ofensa, buscaba respuesta inmediata. El maestro, sin decir nada, le ofreció una taza de té. El joven, desconcertado, preguntó qué tenía que ver eso con su ira. El maestro respondió: la emoción es como este té. Si lo bebes mientras hierve, te quema. Pero si esperas, lo disfrutas. Así también es nuestra palabra. Cuando hierve, hiere. Cuando se calma, sana. ¿Cómo se aplica esto en lo cotidiano? Cuando sientas la urgencia de reaccionar, haz una pausa. Respira. Cuenta hasta 5 o hasta 10. Aléjate un instante, no para huir del conflicto, sino para no entrar en él desarmado. No se trata de callar siempre, sino de hablar cuando tus palabras no te traicionen. Puedes entrenarte. Cuando sientas rabia, escribe, no para enviar nada, sino para mirarte sin filtro. Y verás que muchas veces lo que sentías no necesitaba palabras, solo comprensión. Tú no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí cómo eliges responder, o si respondes. En esa pausa consciente está tu fuerza. No estás obligado a reaccionar. Estás en tu derecho de guardar silencio.
hasta que lo que digas nazca de tu paz, no de tu dolor. Y aquí viene lo que pocos entienden. Tu silencio, cuando es elegido, no es vacío, es mensaje. Un mensaje que dice: no cedo al caos, no necesito demostrar nada, no perderé mi paz para convencer a nadie. Y ese tipo de silencio impacta, porque cuando todos esperan reacción y tú eliges serenidad, eso deja huella. Así que dime, ¿en qué situación de tu vida actual necesitas guardar silencio solo un poco más para no perderte a ti? Cuéntamelo en los comentarios, porque a veces nombrar tu lucha ya es empezar a liberarte. Y ahora, quédate atento, porque lo que viene puede estar saboteando tu serenidad sin que lo sepas, y quizá te veas reflejado más de lo que imaginas. Se alejan sin explicar por qué. Hay decisiones que no requieren explicación, solo valentía. Llega un punto en la vida en el que justificar lo que nos duele, explicar lo que ya no encaja o pedir permiso para alejarnos, solo desgasta más nuestra paz. Por eso, las personas verdaderamente sabias y profundamente estoicas se van en silencio. No por frialdad, sino por amor propio, porque entienden que no siempre hay que arreglarlo todo. A veces basta con proteger la serenidad. ¿Te ha pasado? Estás en un lugar que te desequilibra, con personas que te drenan, y aún así sigues dando razones, buscando comprensión, esperando que te entiendan. Ese esfuerzo por explicar tu distancia o suavizar tu retirada se convierte en una trampa emocional que solo prolonga el malestar. Marco Aurelio lo resumía con claridad: la tranquilidad viene cuando dejas de buscar que otros comprendan tu camino. Y es que no todos están listos para entender tu evolución. No tienes que traducir tu crecimiento para quien se quedó en una versión antigua de ti. Alejarse sin dar explicaciones no es egoísmo, es un acto de coherencia. Cuando sientes que apagas tu luz para no incomodar, que callas tu verdad para encajar, es momento de elegirte. Séneca lo decía con sabiduría: la vida no se mide por su duración, sino por cómo se vive. Y hay vínculos que simplemente ya cumplieron su papel. Recuerdo el caso de un hombre que, tras años de amistad marcada por el chantaje emocional, un día decidió no responder más. No hubo discusión, solo silencio. Su amigo le escribió, le reclamó, pero él no contestó. Alguien le preguntó por qué no explicaba su distancia, y él respondió: ¿para qué? Ya lo dije muchas veces, ahora lo diré con hechos. Con ese gesto, recuperó lo más valioso, su paz. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? La próxima vez que sientas que algo te aleja de tu centro, no corras a justificarte. Obsérvalo. Pregúntate con honestidad: ¿esto me acerca o me aleja de lo que soy? Si te aleja, tal vez no necesitas una larga explicación. Tal vez solo necesitas dar un paso hacia ti. Puedes escribir una carta que nunca enviarás o decirte en voz alta lo que esperabas escuchar. Pero sobre todo, puedes irte en calma, sin portazos ni resentimientos. Porque a veces el acto más amoroso es irse sin ruido. Este principio se conecta con la dicotomía del control. No puedes decidir cómo reaccionarán los demás, pero sí puedes elegir tu intención. Si esa intención es cuidar tu equilibrio interior, no necesitas aprobación externa. También se relaciona con amor fati, aceptar lo que es, incluso cuando lo que toca es cerrar una puerta. Y aquí aparece la paradoja: cuanto menos explicas tu ausencia, más poderosa se vuelve. El silencio habla. Quien quiere entender, ya entendió. Quien no, no lo hará ni con 1000 argumentos. Por eso, los sabios no suplican ser comprendidos. No hacen ruido. Se marchan con la cabeza alta. Su lealtad no es con el ego del otro, sino con su paz.
Has estado en un lugar donde tu alma se encogía, pero te quedaste por miedo o costumbre. ¿Lograste alguna vez irte sin dar explicaciones? Cuéntame en los comentarios qué sentiste al hacerlo y qué descubriste al darte ese permiso. Porque ahora, lo que viene puede estar disfrazado de amabilidad, pero tal vez está robando tu energía más de lo que imaginas. No buscan tener la razón. A veces, tener la razón es demasiado caro. Cuesta vínculos, energía, calma, y no siempre deja un sabor dulce al final. ¿De qué sirve ganar una discusión si pierdes tu tranquilidad en el camino? Las personas verdaderamente inteligentes y profundamente estoicas no discuten para imponer su verdad. No buscan convencer a nadie a toda costa, porque han comprendido que la paz interior vale mucho más que la validación externa. Que el silencio, en ciertos momentos, es más sabio que cualquier argumento brillante. ¿Te ha pasado que entras a una discusión con buenas intenciones y terminas emocionalmente agotado, como si hubieras entregado más de lo que debías? Ese tipo de desgaste es común cuando confundimos tener la razón con tener claridad, pero no es lo mismo. La claridad te permite ver que no todas las batallas son tuyas, que no todo lo que te dicen merece respuesta y que muchas veces el otro no quiere entender, solo quiere ganar. Marco Aurelio lo dejó claro. La mejor defensa es no parecerse a ellos. No entres en su juego, porque a veces el juego no es más que una trampa para que bajes a un nivel donde tú pierdes, incluso cuando ganas. Este principio también se relaciona con Epicteto, cuando decía, si alguien te contradice, déjalo pensar lo que quiera. Tú sé tú. La libertad que surge de no necesitar que los demás estén de acuerdo contigo es una de las formas más puras de poder interior. Porque quien necesita demostrar constantemente que tiene razón, en realidad no está seguro de su verdad. En cambio, quien está en paz consigo mismo no tiene necesidad de convencer a nadie. Simplemente vive su verdad y deja que sus actos hablen por él. Piensa en una situación cotidiana, una comida familiar, donde alguien lanza una opinión hiriente, o una reunión de trabajo donde se cuestiona lo que haces. La reacción inmediata sería justificarte, explicarte, defender tu punto. Pero la pregunta clave es, ¿esto me acerca a la paz o me aleja de ella? Si la respuesta es que te aleja, entonces vale más callar, vale más elegir la serenidad que tener la última palabra. Como decía Séneca, donde hay silencio, hay espacio para la reflexión. Y la reflexión muchas veces vale más que una respuesta rápida. Conozco la historia de una mujer que, durante años, discutía con su hermana por viejas diferencias que nunca terminaban de resolverse. Siempre sentía que tenía que aclarar, defenderse, corregir, hasta que un día simplemente escuchó. No interrumpió, no corrigió, no reaccionó, solo respiró profundo y eligió no discutir. Días después, su hermana le dijo algo inesperado. Gracias por no pelear. Por primera vez sentí que me escuchabas. La mujer no ganó la discusión, ganó algo mejor, una nueva forma de estar en esa relación, una manera de mantenerse fiel a sí misma sin tener que imponerse. ¿Y cómo puedes llevar esto a tu vida? La próxima vez que sientas el impulso de demostrar que tienes razón, haz una pausa. Pregúntate, ¿realmente necesito que me den la razón o necesito estar en paz? Puedes entrenarte poco a poco. Practica en conversaciones pequeñas. Escucha más. No interrumpas. Deja espacio. Y si sientes que lo que vas a decir nace desde el ego y no desde la claridad, guárdalo. La sabiduría no siempre habla, a veces simplemente observa. Este principio se conecta con la dicotomía del control. No puedes controlar lo que el otro piensa, pero sí puedes decidir cómo respondes. También se alinea con amor fati. Aceptar que a veces el otro no cambiará y que tu tarea no es cambiarlo, sino proteger tu paz.
porque hay verdades que se defienden mejor con el ejemplo que con palabras. Ahora, dime algo. ¿Has perdido la paz alguna vez solo por tener razón? ¿Valió la pena? Déjame tu experiencia en los comentarios. Y quédate, porque en el siguiente punto vamos a hablar de algo que parece generoso, pero que muchas veces te desconecta de ti mismo sin que lo notes. Prefieren la escucha profunda al protagonismo. ¿Te has dado cuenta de que las personas más sabias suelen ser las que menos hablan? No por timidez, sino por profundidad. Porque mientras muchos compiten por ser escuchados, ellos eligen observar, escuchar de verdad y hablar solo cuando tienen algo que de verdad aporte. En un mundo donde todos quieren tener un minuto de atención, destacar sin esfuerzo se ha vuelto una virtud. Y la escucha profunda es ese tipo de presencia silenciosa que transforma. No es pasividad, es poder en reposo. Escuchar con el alma es mucho más que oír palabras. Es captar lo que no se dice, leer entre líneas, conectar con la emoción del otro sin necesidad de interrumpir con una opinión o un consejo no pedido. Los estoicos lo sabían. Epicteto decía que tenemos 2 oídos y una sola boca por una razón, para escuchar el doble de lo que hablamos. Porque cada vez que interrumpes a alguien con una historia tuya, estás cerrando una puerta, y cada vez que escuchas sin prisa, estás abriendo un espacio sagrado donde el otro puede mostrarse sin miedo. La persona verdaderamente inteligente no necesita estar en el centro de la conversación. No busca protagonismo ni colecciona momentos para lucirse. Prefiere ser testigo consciente, porque entiende que el que más aprende es el que más escucha. Y eso no significa quedarse callado siempre, sino saber cuándo hablar y desde dónde. Hablar desde el ego solo alimenta el ruido. Hablar desde la reflexión crea puentes. Piensa por un momento en alguien que recuerdas con admiración. ¿Era alguien que hablaba sin parar o alguien que, con solo unas pocas palabras, lograba hacerte sentir comprendido? Lo más probable es que su fuerza estuviera en su escucha, en cómo te miraba, en cómo asentía, en cómo sabías que podías confiar sin ser juzgado. Esa es la presencia que impacta, la que no necesita espectáculo. Hay una historia que siempre me ha marcado. Un hombre mayor solía sentarse todos los días en un banco del parque. No hablaba mucho, pero los niños, los vecinos, incluso los desconocidos, se sentaban a su lado. No por lo que decía, sino por cómo escuchaba. Una vez, un joven le preguntó, ¿por qué todos vienen a hablar contigo si apenas dices nada? El anciano sonrió y respondió, porque en un mundo lleno de ruido, ser escuchado en silencio es un regalo raro. Ese hombre no era sabio por lo que sabía, sino por cómo sabía acompañar sin interrumpir. ¿Y tú? ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? Comienza por practicar la escucha sin juicio. La próxima vez que alguien te hable, no pienses en qué vas a responder. Solo escucha. Mira a los ojos. Deja que el otro termine. No busques resolverle la vida. Solo sé presencia. Al principio puede parecer incómodo, porque estamos acostumbrados a llenar los silencios. Pero si resistes esa incomodidad, descubrirás que el silencio también comunica. Que estar ahí, realmente ahí, vale más que 1000 palabras bonitas. Este principio se conecta directamente con el valor estoico de la templanza. La moderación no solo es con los placeres, sino también con la palabra. Saber cuándo callar, cuándo hablar y cuándo simplemente estar es una forma de virtud. También se relaciona con el control interno. No necesitas imponer nada si ya estás en paz contigo. La necesidad de protagonismo nace de la inseguridad. La verdadera seguridad es silenciosa. ¿Cuántas veces en tu vida perdiste una oportunidad de conexión profunda por querer tener la razón o el último comentario? ¿Cuántas veces hablaste por nervios, por llenar el vacío,
y no escuchaste lo que de verdad importaba, cuéntamelo en los comentarios. Y quédate, porque en la próxima actitud estoica descubrirás algo que, aunque parezca generosidad, puede estar alejándote de ti mismo sin que lo notes. No exigen reciprocidad. ¿Alguna vez sentiste que dabas más de lo que recibías? ¿Que esperabas un gesto, una palabra, una acción, y lo único que obtenías era silencio? Es un sentimiento que duele, pero también es una oportunidad para crecer. Las personas verdaderamente sabias y profundamente estoicas han comprendido algo esencial. La reciprocidad no se exige, se honra cuando llega, y cuando no, se suelta sin resentimiento. Porque actuar desde tu esencia no depende de lo que el otro haga, sino de quién tú has decidido ser. Epicteto lo decía con claridad: no esperes que los demás actúen como tú lo harías. Eso es pretender controlar lo que no está en tus manos. Esta idea puede parecer dura, pero en realidad libera. Porque mientras sigas esperando que el otro te devuelva lo que tú diste, estás atado. Tu bienestar queda condicionado al comportamiento ajeno. Y ahí es donde comienza el sufrimiento. Los sabios lo saben. Dar por elección, no por expectativa, es una forma profunda de libertad. Dar sin esperar no significa conformismo, ni aceptar migajas. Significa que lo que haces nace de un lugar tan auténtico que no necesita aplauso ni devolución inmediata. Lo haces porque está alineado con tus valores, porque es lo que tú harías, aunque nadie lo note. Séneca decía que una buena acción no debe buscar recompensa, porque ya se basta en sí misma. Y es cierto, cuando das desde tu verdad, ya estás ganando, aunque el otro no lo vea. Recuerdo el caso de una mujer mayor que cuidó durante años a su hermana enferma. Nunca recibió agradecimiento, ni siquiera un gracias. Cuando alguien le preguntó por qué seguía haciéndolo, ella respondió: porque mi amor no necesita ser correspondido para ser real. Yo no cuido esperando algo, cuido porque eso es lo que soy. Esa respuesta, tan simple y tan honda, lo dice todo. Lo que nace del alma no necesita condiciones. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces hiciste algo esperando una reacción? ¿Cuántas veces terminaste frustrado porque no te devolvieron en la misma medida? No estás solo. Todos, en algún momento, caemos en esa trampa. Pero el camino estoico te invita a otro nivel de conciencia, a actuar sin calcular, a dar sin depender, a elegir desde tu integridad, no desde la necesidad de aprobación. Porque cuando haces lo correcto, lo justo, lo noble, ya has cumplido, aunque nadie lo reconozca. Y aquí es donde se conecta con la dicotomía del control. No puedes controlar si los demás valoran tu esfuerzo, si responden como tú esperas, si caminan contigo a la misma velocidad. Pero sí puedes decidir no traicionarte, no dejar de ser luz solo porque otros eligen la sombra. También se enlaza con el amor fati, ese principio profundo de aceptar la vida tal como viene, incluso cuando no responde a nuestras expectativas. Porque a veces, la mayor prueba de amor propio es seguir siendo tú, aun cuando nadie lo celebre. Esto no significa que debas quedarte en relaciones desequilibradas o permitir abusos emocionales. Todo lo contrario. Significa que, si decides quedarte, das desde la libertad. Y si decides irte, lo haces en paz. Porque ya no estás dando para llenar vacíos, sino desde un lugar lleno de ti. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez diste desde tu esencia sin ser correspondido? ¿Y cómo te sentiste? ¿Pudiste seguir dando sin perderte a ti mismo? Cuéntamelo en los comentarios. Y no te vayas, porque la próxima actitud estoica revela una verdad incómoda. A veces lo que llamamos generosidad es una forma de olvido propio. Callan su éxito. Hay un tipo de éxito que no hace ruido, que no necesita anunciarse,
ni colgarse medallas, ni buscar aplausos. Es el éxito que se siente por dentro, no el que se exhibe por fuera. Y las personas verdaderamente sabias y profundamente estoicas lo saben bien. No necesitan hablar de lo que han logrado, porque su coherencia ya lo dice todo. Callan su éxito, no por timidez, sino por madurez, porque entendieron que cuando la vida está bien vivida, no hace falta demostrarlo. Se nota en la mirada, en la calma, en la forma en que habitan cada momento. ¿Te has cruzado alguna vez con personas que necesitan contarte todo lo que han hecho, todo lo que tienen, todo lo que saben? Es agotador y más aún, poco auténtico. Porque cuando alguien necesita probar su valor constantemente, suele ser porque, en el fondo, no lo siente. Séneca lo dijo con claridad: el sabio no se alaba a sí mismo, se basta con ser. Esa es la diferencia. El que necesita presumir aún no ha comprendido el verdadero significado del éxito. El éxito estoico no se mide en cifras, ni en seguidores, ni en reconocimientos externos. Se mide en paz interior, en la capacidad de acostarte cada noche con la conciencia tranquila, en no traicionarte, en vivir alineado con lo que piensas, dices y haces. Esa coherencia, tan escasa y tan valiosa, es la verdadera victoria, porque lo más difícil no es alcanzar metas, sino mantenerse fiel a uno mismo cuando nadie está mirando. Marco Aurelio, que pudo haber sido el hombre más poderoso del mundo, nunca escribió para impresionar, escribía para sí mismo, para recordar sus principios, para no perderse en la vanidad. En sus meditaciones no encontrarás al emperador, sino al ser humano que lucha por mantenerse íntegro en medio de la grandeza. ¿No es eso, acaso, el mayor símbolo de fortaleza? Recuerdo una historia de un profesor jubilado que durante décadas ayudó a jóvenes de barrios marginales a obtener becas universitarias. Nunca lo mencionó, nunca lo usó para brillar. Alguien se enteró por casualidad, y al preguntarle por qué nunca lo dijo, él respondió: porque no lo hice para contarlo, lo hice porque era lo correcto. Esa respuesta encierra una lección poderosa. El verdadero éxito no busca testigos, busca propósito. Si quieres aplicar este principio en tu vida, empieza por revisar tus intenciones. ¿Para quién estás haciendo lo que haces? ¿Para nutrir tu alma o para alimentar tu ego? No se trata de esconder tus logros, sino de no necesitar validación para que tengan valor. La próxima vez que sientas la urgencia de demostrar, respira. Recuerda que quien realmente vive desde la coherencia no necesita convencer a nadie. Su energía ya habla por él. Este principio se entrelaza profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar cómo los demás interpretan tu éxito, pero sí puedes decidir desde dónde lo construyes. También conecta con amor fati, porque aceptar tu camino, con sus luces y sombras, sin necesidad de compararlo con el de otros, es una forma de amar tu destino tal como es. Y aquí va una paradoja que pocos aceptan. Cuanto más silencioso es tu éxito, más sólido es. Porque no depende del aplauso, sino de tu paz. Y la paz no grita, la paz se nota. Así que te invito a reflexionar. ¿Estás viviendo en coherencia con quien dices ser? ¿O estás buscando reconocimiento para llenar un vacío? Cuéntamelo en los comentarios. Y quédate, porque la siguiente actitud puede revelarte por qué el silencio, a veces, no es indiferencia, sino amor propio en su forma más serena. Evitan justificar lo que su corazón ya decidió. Hay decisiones que no necesitan defensa, solo coraje. Porque cuando el corazón ya ha hablado, justificarlo con argumentos solo retrasa lo inevitable y muchas veces nos hace dudar de lo que ya sabemos en silencio. Los estoicos entendían esta verdad con claridad.
No se trata de convencer al mundo de tus pasos, sino de caminar en paz con lo que has decidido desde lo más profundo. Evitar justificarse no es arrogancia, es respeto por la propia intuición, es confiar en que tu verdad, aunque incomprendida, sigue siendo válida. ¿Cuántas veces has sentido que algo ya no encaja, pero te quedas explicando una y otra vez tus motivos, como si necesitases pedir permiso para sentir lo que sientes? ¿Cuántas veces has intentado hacer que los demás comprendan una decisión que ni tú puedes traducir en palabras, pero que tu interior sabe que es lo correcto? Ahí comienza la disonancia. Porque cuanto más justificas, más te desconectas de ti y más validación cedes al juicio ajeno. Marco Aurelio escribió: cuando una cosa te parece justa, no necesitas justificarla, basta con hacerla. Y esa es la esencia de este principio. El alma no razona, el alma siente, y a veces actuar desde ella es el acto más sabio. No justificarte no significa que no te importe, significa que ya no estás dispuesto a traicionarte, que prefieres incomodar antes que seguir fingiendo, que entendiste que hay caminos que solo puedes tomar en soledad, y está bien. Muchas personas no entenderán tus silencios, tus cambios, tus despedidas, pero esa no es tu carga. Tu única responsabilidad es ser coherente con tu verdad, no con las expectativas que otros tejieron sobre ti. Recuerdo la historia de una mujer que, tras décadas en un matrimonio frío, tomó la decisión de irse sin drama, sin explicaciones teatrales. Solo escribió una nota breve: he estado ausente de mí durante años. Hoy vuelvo a casa. No intentó justificar la ausencia, ni resumir el dolor en palabras, solo actuó. Y esa acción por sí sola decía mucho más que cualquier discurso. La dignidad no siempre grita. A veces se expresa en pasos silenciosos hacia uno mismo. Si sientes que estás justificando demasiado una decisión, detente. Pregúntate si realmente estás buscando comprensión o si estás intentando convencerte a ti. Porque cuando una elección es auténtica, no necesita defensa. Solo necesita espacio para florecer. Puedes practicar esto con un gesto simple. La próxima vez que tomes una decisión difícil, escríbela para ti, no para otros. Léele tu verdad a tu alma, no a tu entorno, y observa cómo esa claridad interior te libera. Este principio se enlaza con la dicotomía del control, porque no puedes controlar cómo reaccionan los demás ante lo que decides, pero sí puedes controlar con qué intención lo haces. También conecta con amor fati, porque aceptar lo que sientes, sin maquillarlo ni justificarlo, es una forma de amar lo que es, aunque duela. Y como decía Epicteto, la libertad comienza en el momento en que dejamos de necesitar la aprobación del otro. La paradoja aquí es que cuanto más justificas tu decisión, más dudas si fue la correcta. Y cuanto más te alineas con tu esencia, más claro ves que no necesitas explicarla. Porque quien te valora desde lo profundo no necesita razones, solo tu presencia auténtica. Y quien solo te acepta cuando te explicas, quizás no te acepta realmente. ¿Has tenido que tomar alguna decisión que tu alma pedía, pero que tu entorno no entendía? ¿Te sentiste culpable por no poder justificar lo que sentías? Cuéntamelo en los comentarios y quédate conmigo, porque la siguiente actitud estoica te mostrará por qué la verdadera fortaleza no siempre se ve, pero siempre se siente. Rechazan lo urgente para elegir lo importante. Lo urgente grita, lo importante susurra. Pero en un mundo saturado de notificaciones, fechas límite, mensajes que exigen respuestas inmediatas y problemas que parecen no esperar, la mente se acostumbra a reaccionar, no a reflexionar. Y así, lo que realmente importa empieza a quedar sepultado bajo montañas de pendientes que no cambian tu vida, pero sí consumen tu energía. Los estoicos sabían que no todo lo que pide atención merece tu atención.
porque no se trata de hacer más, sino de elegir mejor. ¿Alguna vez has sentido que pasas el día resolviendo cosas, pero sin avanzar en lo que de verdad te llena? Como si vivieras apagando fuegos ajenos, pero dejando que tu propio fuego interior se apague lentamente. Esa sensación de estar ocupado, pero no satisfecho. Presente, pero no conectado. Productivo, pero no pleno. Ahí está la trampa de lo urgente. Epicteto lo decía con claridad. No nos perturba lo que sucede, sino la forma en que lo interpretamos. Y muchas veces interpretamos lo inmediato como lo importante, solo porque es más ruidoso. Rechazar lo urgente no es irresponsabilidad, es estrategia. Es comprender que no todo lo que parece urgente lo es, y que lo verdaderamente importante casi nunca corre. Cultivar una relación profunda, cuidar la salud, escuchar en silencio, reflexionar antes de decidir. Todo eso requiere calma, y sin embargo, suele quedar al final de la lista. Los estoicos proponían una práctica que hoy llamaríamos priorización consciente. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se preguntaba cada mañana, ¿qué es esencial hoy? No qué espera el mundo de mí, sino qué sostiene mi esencia. Un ejemplo claro lo vivió un cirujano con décadas de experiencia. Cada día, antes de entrar a quirófano, tenía un ritual. 5 minutos de silencio. Ni llamadas, ni correos, ni distracciones. Solo respiraba y preguntaba en su interior, ¿qué está en mis manos hoy? ¿Qué depende de mí? Y aunque todo su entorno vivía en una constante urgencia, él jamás operó sin ese momento de pausa. Decía que ese breve instante era lo que le recordaba por qué hacía lo que hacía. Y eso le daba una claridad que muchos, con más prisa, nunca llegaban a tener. Aplicar este principio estoico en la vida diaria requiere valentía, porque decir no a lo urgente puede incomodar. Puede parecer que estás desatendiendo cuando en realidad te estás cuidando. Comienza por lo simple. Antes de responder un mensaje, respira. Antes de aceptar una nueva tarea, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de lo esencial? Haz una lista con 3 cosas importantes para ti, no urgentes, sino importantes, y dedica tiempo cada día a alguna de ellas, aunque sea solo unos minutos. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Este principio conecta profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar todo lo que llega a ti, pero sí puedes elegir cómo respondes. Y también con amor fati, porque cuando eliges lo importante, eliges alinearte con lo que da sentido a tu vida, incluso si eso significa postergar lo inmediato. Vivir estoicamente no es vivir lento, es vivir con intención. La paradoja es que, cuando priorizas lo importante, lo urgente se ordena solo, porque no vives reaccionando, vives dirigiendo. No corres detrás del reloj, caminas junto a tu propósito. Y eso te da una paz que ninguna tarea cumplida a contrarreloj puede darte. ¿Y tú? ¿Qué estás posponiendo por atender lo urgente? ¿Qué proyectos, conversaciones o decisiones importantes has dejado al final por resolver lo inmediato? Cuéntamelo en los comentarios y no te vayas, porque la siguiente actitud estoica revela una verdad incómoda. Muchas veces, lo que llamamos humildad es solo miedo disfrazado. No discuten con quien no quiere entender. Hay momentos en los que hablar deja de ser un puente y se convierte en un muro. No porque falte el lenguaje, sino porque no hay disposición real de encontrarse en el centro. Discutir con quien ya decidió no abrir su mente ni su corazón no es un acto de valentía, es una pérdida de energía. El alma sabia lo sabe y no se desgasta intentando sembrar en tierra que no quiere florecer. Tal vez lo has vivido. Intentas explicar lo que sientes, lo que piensas, lo que necesitas, pero del otro lado solo hay una mirada rígida, una respuesta automática,
una pared de juicios preconcebidos. No hay escucha, no hay pausa, solo una necesidad constante de tener la razón, de ganar. Y tú, desde tu sinceridad, te vas agotando en un esfuerzo inútil, como gritar en medio de un huracán. Nada llega, todo se desvanece. Los estoicos comprendieron esta dinámica con una lucidez admirable. Epicteto lo resumió así: quien no quiere razonar, no podrá ser guiado, aunque le muestres el camino. Esta frase nos recuerda que el verdadero diálogo no nace del deseo de convencer, sino de la voluntad de comprender. Y si esa voluntad no existe, entonces insistir es abandonar tu centro por una causa perdida. Una mente entrenada en la serenidad sabe cuándo el silencio vale más que 1000 argumentos. Porque discutir no es siempre dialogar. A veces es simplemente quedarse atrapado en un combate donde nadie escucha, porque todos quieren imponerse. Y ahí el sabio no lucha, no porque no tenga qué decir, sino porque ya entendió que hay palabras que solo florecen donde hay espacio para recibirlas. Una mujer que conocí, madre, abuela y maestra jubilada, me compartió una vez una lección que aún guardo con respeto. Durante años intentó reparar el vínculo con su hermana menor. Intentó aclarar, pedir perdón, tender la mano, pero cada acercamiento terminaba igual. Reproches, desprecios, heridas viejas recicladas una y otra vez. Hasta que un día simplemente dijo: no dejaré que mis ganas de arreglar lo roto rompan mi paz. Desde entonces, dejó de buscar explicaciones y comenzó a vivir con más ligereza. Aplicar esta visión estoica no es aislarse, es elegir con quién merece la pena compartir la parte más vulnerable de ti. Es entender que callar no siempre es rendirse. A veces es proteger lo sagrado. La próxima vez que sientas que te arrastras en una discusión estéril, detente. Pregúntate: ¿me estoy defendiendo o estoy perdiendo el tiempo? ¿Estoy construyendo algo o alimentando un conflicto que solo me aleja de mi tranquilidad? Recuerda que esto está profundamente vinculado con la dicotomía del control. No puedes controlar si el otro quiere escucharte, pero sí puedes controlar tu reacción, tu presencia, tu decisión de no poner tu alma en juego cada vez que alguien lanza una provocación. También se conecta con amor fati, aceptar que algunas relaciones no están destinadas a entenderse, sino a enseñarnos dónde termina el deber y comienza el autocuidado. Y hay una paradoja que, cuando la comprendes, lo cambia todo. A veces, lo más poderoso que puedes decir es nada, porque el silencio de quien ya no quiere herirse a sí mismo es más elocuente que 1000 gritos. Y quien está listo para entenderte, no te obligará a explicarte. ¿Te has encontrado alguna vez dejando de hablar, no por falta de argumentos, sino por respeto a tu paz? ¿Has sentido ese alivio de no tener que justificar más lo que ya decidiste con el corazón? Cuéntamelo, porque a veces el verdadero triunfo no está en convencer, sino en saber cuándo retirarte con dignidad. Y lo que viene ahora te mostrará por qué hay momentos en los que el alma habla más fuerte que cualquier palabra. Saben detenerse a tiempo, y si detenerse no fuera un acto de debilidad, sino la mayor muestra de sabiduría, y si rendirte en algo no significara fracasar, sino finalmente honrarte. Hay momentos en los que seguir no es valentía, es automatismo, es miedo disfrazado de perseverancia. Nos han enseñado a no rendirnos jamás, a continuar cueste lo que cueste. Pero nadie nos enseñó a leer las señales silenciosas del alma. Esas que te dicen, sin gritar, que ya basta, que seguir no te está construyendo sino desdibujando. Una persona verdaderamente sabia y profundamente estoica sabe detenerse a tiempo, no porque no pueda más, sino porque no quiere seguir pagando con su paz lo que ya no le da sentido. Entiende que hay batallas que se ganan
al no lucharlas, que hay puertas que se honran, cerrándolas con calma, y que hay momentos en los que la acción más valiente es la retirada. Imagina esta escena. Un hombre mayor, de traje impecable, entra cada día a la misma oficina gris. Sonríe, pero en sus ojos hay cansancio antiguo. Lleva años sintiéndose vacío, fingiendo entusiasmo por un trabajo que hace tiempo dejó de nutrirlo. Cada lunes es un esfuerzo, cada reunión una máscara, hasta que un viernes, mientras recoge unos papeles, su mirada se detiene en una planta seca en la esquina de su escritorio, una que nadie ha regado en semanas. Y en ese instante lo comprende todo. Él también ha dejado de florecer. Ese lunes ya no regresa, no lo grita, no lo explica, simplemente se detiene. Y en esa pausa empieza a volver a sí mismo. Detenerse no siempre es renunciar. A veces es regresar. Es trazar un nuevo mapa desde el silencio. Como decía Marco Aurelio, la vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y seguir en algo que ya no te representa es una forma lenta de olvido. El estoicismo nos enseña que no debemos actuar por impulso, ni detenernos por miedo, sino actuar con intención y detenernos con propósito. ¿Cómo aplicar esto en tu vida real? Observa los lugares donde tu alma ya no canta, las rutinas que haces en piloto automático, las relaciones que solo sostienes por costumbre o miedo al cambio. Pregúntate con honestidad, ¿esto me honra o me desgasta? Si la respuesta es lo segundo, date permiso. No necesitas un gran plan. A veces basta con frenar un paso, respirar, y desde ahí, decidir distinto. Puedes escribir una carta para ti mismo, sin destinatario, donde pongas en palabras lo que ya no quieres sostener. Puedes comenzar a marcar límites pequeños que te devuelvan la dignidad diaria. Lo importante no es correr hacia otro lugar, es dejar de correr en el que no es tuyo. Este principio se conecta con la dicotomía del control. No puedes controlar la opinión de los demás si un día decides detenerte, pero sí puedes controlar la intención con la que eliges cuidarte. También se relaciona con el amor fati. Aceptar con amor que ese ciclo, ese esfuerzo, esa lucha, ya terminó su función en tu vida. Y aquí viene la paradoja. Muchos creen que detenerse es perder, pero los sabios saben que detenerse a tiempo es no perderte a ti. Porque a veces el verdadero fracaso no es cambiar de rumbo, es insistir en un camino donde tu alma ya no está. Recuerda esto, quien sabe detenerse a tiempo no huye, se salva. Ignoran lo que no pueden controlar, y si el verdadero agotamiento no viniera de lo que vives, sino de lo que insistes en cambiar, sin poder, y si tu sufrimiento no naciera de lo que ocurre, sino de la lucha silenciosa contra todo lo que no depende de ti, nos cuesta aceptar que la vida no siempre nos da el control, que a veces, aunque amemos, no retenemos, aunque nos esforcemos, no convencemos, aunque planeemos, no evitamos lo que duele. Es como querer atrapar el viento con las manos. Cuanto más lo aprietas, más se escapa. Rendirse es fracasar, que soltar es perder, que no intervenir es desinterés. Pero hay un momento en la vida, uno muy silencioso, donde te das cuenta de que seguir aferrado es más doloroso que soltar. Como quien aprieta la cuerda sin notar que es eso mismo lo que le corta la piel. Lo que cansa no siempre es lo que pasa, sino lo que te empeñas en cargar cuando ya no es tuyo. Las personas verdaderamente sabias y profundamente estoicas no ignoran por frialdad, sino por lucidez. Saben que no todo merece una reacción, una explicación, una estrategia. Que hay puertas que solo se abren cuando uno deja de empujar. Por eso, no discuten con la realidad. La miran, la aceptan
y se enfocan solo en lo que sí pueden transformar: su actitud, su temple, su paz. Epicteto lo dejó claro hace siglos. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Y lo que no depende de ti no debería poseer tu mente, porque si lo dejas entrar, tomará el control de tu humor, tus días, tus decisiones. La sabiduría no está en resistirlo todo, sino en elegir en qué batallas vale la pena poner el alma. Recuerdo el caso de Marcelo, un hombre de 61 años que llevaba meses esperando que su hermano le pidiera perdón por una traición del pasado. Cada semana revisaba su móvil. Se armaba discursos mentales, se imaginaba encuentros, pero el mensaje no llegaba. Hasta que un día, en medio de una caminata bajo la lluvia, se detuvo. Miró al cielo, empapado, y pensó: ¿cuánta vida más estoy dispuesto a poner en pausa esperando lo que no depende de mí? Esa tarde borró el número, no con rabia, con alivio, no con indiferencia, con madurez, porque entendió que a veces el perdón más liberador no viene del otro, sino de uno mismo. Tú también puedes practicar este principio. Frente a cualquier situación que te altere, haz una pausa y pregúntate: ¿esto está bajo mi control o no? Si la respuesta es sí, actúa con sabiduría. Si la respuesta es no, no inviertas tu paz. No luches contra lo inamovible. Repite en voz baja: esto no es mío, no lo controlo, no lo cargo. Este principio es el corazón de la dicotomía del control estoica, pero también dialoga con el amor fati, el arte de no solo aceptar lo que es, sino amarlo como parte de tu camino. Porque no vinimos a corregir la vida, sino a danzar con ella. Y esa danza se vuelve más ligera cuando no intentas dirigir todos los pasos. ¿Y sabes qué es lo más revelador? Que cuando dejas de intentar cambiar lo que no puedes controlar, todo empieza a ordenarse dentro de ti. El mundo exterior puede seguir en caos, pero tú ya no, porque elegiste volver a tu centro. Elegiste cuidar lo único que de verdad te pertenece: tu serenidad. Ignorar lo incontrolable no es huir, es proteger lo que importa. Invierten en sí mismos aunque nadie lo vea. Invertir en ti mismo, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda, es una de las formas más silenciosas y más poderosas de amor propio. ¿Cuántas veces has sentido que todo lo que haces por dentro, ese trabajo invisible, no tiene eco fuera? Que mientras tú sanas, creces, maduras, el mundo sigue corriendo sin notar que algo en ti ya no es igual. Y duele, porque hay un tipo de soledad que no nace de estar solo, sino de evolucionar sin testigos. Pero los estoicos lo sabían. La vida no se mide por la validación externa, sino por la coherencia interna. Marco Aurelio lo escribió así: la mejor venganza es ser diferente a quien te hizo daño. Y esa diferencia no siempre se ve, se construye en lo íntimo. Mientras otros se exhiben, el sabio se cultiva. Mientras el mundo grita logros, el sabio riega raíces, porque lo que realmente sostiene casi nunca se ve. Imagina a un hombre que, tras un divorcio difícil, decide no caer en la amargura. No lo publica, no lo comenta, solo se levanta cada día, lee, medita, camina en silencio, comienza a comer mejor, a escuchar más, a respirar antes de reaccionar. Nadie lo nota al principio. Algunos incluso piensan que está más apagado, pero lo que no ven es que está construyendo una nueva paz desde los escombros. Una paz que no necesita escenario, solo presencia. Invertir en ti mismo también es tener conversaciones incómodas contigo, reconocer tus patrones, dejar hábitos que te distraen, apagar el ruido para escuchar tu propia voz. Y eso, muchas veces, ocurre sin aplausos, sin likes, sin nadie que diga qué bien lo estás haciendo. Pero tú lo sabes, lo sientes, porque el cambio verdadero no hace ruido, hace raíz.
Epicteto decía, no busques que las cosas ocurran como tú quieres. Desea que ocurran como ocurren y serás feliz. Esa aceptación profunda no es pasividad, es inteligencia emocional. Y para llegar ahí, hay que mirarse con honestidad. Invertir en uno mismo es tener el coraje de no distraerse con lo que hace el otro. Es dejar de competir. Es mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué parte de mí necesita atención aunque nadie la vea? Puedes empezar hoy, no con grandes cambios, sino con pequeños actos de respeto interior. Levántate 10 minutos antes y respira contigo. Escribe lo que no te atreves a decir en voz alta. Escucha música que te recuerde quién eras, antes de que el mundo te distrajera. No lo compartas si no lo sientes. No expliques si no te nace. Solo hazlo, porque tú eres el único testigo que nunca te abandonará. Este principio está profundamente ligado a la columna vertebral del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar si los demás valoran tu proceso, pero sí puedes decidir seguir caminando. También dialoga con el concepto de eudaimonía, el florecimiento del alma. Una vida bien vivida no necesita aplausos, solo verdad. Y al final, eso es lo que distingue a quien vive en coherencia. Invierte en sí mismo, aunque nadie lo aplauda. Porque la verdadera transformación no necesita testigos, solo voluntad. Cada uno de estos principios no es una regla, sino una invitación a volver a ti, a elegirte en silencio, a vivir con calma, aun cuando el mundo te grite lo contrario. Y si algo hoy resonó contigo, guárdalo, porque a veces una idea sembrada en el momento justo cambia el rumbo entero. A veces buscamos respuestas afuera, cuando la verdadera transformación ocurre en silencio, dentro. Hoy hemos recorrido actitudes que no hacen ruido, pero que cambian una vida entera. No son frases bonitas, son elecciones diarias, invisibles, profundas, valientes. Porque vivir desde el estoicismo no es alejarse del mundo, es aprender a estar en él sin perderse. Es actuar con intención, hablar con conciencia, retirarse sin culpa y avanzar sin necesidad de aplausos. Y ahora, te invito a hacer algo muy simple, pero poderoso. Toma un papel, escribe una sola cosa que harías hoy, si dejaras de buscar aprobación. Solo una. Luego, hazla, sin anunciarlo, sin explicarlo, sin mirar atrás. Porque cuando inviertes en ti, aunque nadie lo vea, algo en ti se alinea, algo en ti respira, algo en ti vuelve a casa. Si este contenido te tocó, si alguna frase resonó contigo, no lo dejes pasar. Suscríbete y acompáñanos. Aquí no hablamos desde la perfección, hablamos desde la práctica, desde lo real. Y si te nace, cuéntame en los comentarios, ¿qué actitud estoica quieres fortalecer en ti hoy? ¿Cuál fue la parte que más te removió? Tu voz aquí también importa, porque no estás solo en este camino. Y si quieres seguir profundizando, quédate cerca, porque en el siguiente video descubrirás cómo hacer de tu presencia silenciosa un mensaje imposible de ignorar.